Buenas, Lick. Tengo una pregunta. Diga. Yo hace poco adicioné la clase y estuve leyendo lo que había en el campus y demás, y la pregunta era si hasta ahora solo habían recibido la reunión del miércoles. Sí, sí, de hecho, solo tuvimos esa reunión de ahí de 2 días para poder abordar el contenido. De hecho, si no ha visto el contenido también no hay problema, porque sí sé que, así como usted, hubo varios compañeros que hasta hace poco se lograron matricular en el curso y que de hecho ampliaron los cupos del curso, entonces no hay problema, ¿verdad? De cualquier manera, los compañeros que ingresan hasta hoy, bienvenidos en primer lugar, y en segundo, pues se ponen al tanto con los videos que ya están, ¿verdad? Y con las asignaciones. Particularmente, sí les sugiero bueno, que en el campus lean el video de la reunión inicial, que fue la que tuvimos con los compañeros que desde el principio estábamos el miércoles, ¿no? Entonces vean esa reunión porque ahí discutimos los lineamientos del curso y hay varias cuestiones importantes que vale la pena tomar en cuenta ahí. De repente, bueno, si ya leyeron los documentos de contacto, de la programación didáctica y todo eso, pues es lo mismo, pero está más condensado de repente lo de la sesión inicial, entonces a los compañeros que se incorporan hasta hace poco, pues les sugiero que encarecidamente que vean ese video, ¿no? Ahí se discuten varios aspectos importantes. Y lo otro, pues, es que se pongan al tanto, ¿no? En este caso, pues, ya hubo una serie de asignaciones por las cuales no se dio sesión sincrónica la semana pasada, el jueves y el viernes, pero pues ustedes se pueden poner al día con los videos de la primera unidad que están subidos hasta ahora. Para los demás compañeros, pues, no hay mayor complicación. Yo esperaría, como les había dicho en su momento, que para hoy ya hayan visto todos los videos, no sé cómo les fue con eso. Al final, ¿tuvieron una oportunidad de ver todo? Sí, en mi caso sí. ¿Sí? Ok, entonces, como les había comentado en su momento, la parte de unidades y cantidades físicas y redondeo de cifras significativas, eso se evalúa en prueba de control de lectura. Y esa prueba de control de lectura está programada para este viernes. O sea, es la primera prueba. Es algo inmediato, pero es porque el contenido es lo primero que se... Entonces, por esa razón, pues para que tomen en cuenta esa fecha. ¿Sí? O sea, tengan ya a la mano, agéndenla, que esa es la fecha en que se va a hacer la prueba de unidades y cantidades físicas. La prueba es unificada, así que la prueba está programada para las 12. ¿Sí? Los compañeros que trabajan y pues que ya han empezado a enviarme su justificación de trabajo o de que o alguna razón por la cual no puedan hacer la prueba a esa hora, pues me dicen, ¿no? O sea, siempre me mandan por correo y todo eso. ¿Verdad? Y bueno, había una clase también opcional sobre vectores, esto particularmente para repasar, de repente, pues si usted quería repasar los conceptos, había cuestiones que no recordar, pues vale la pena ver esos videos. Pero pues la clase de hoy vamos a empezar directamente con lo de los conceptos clave de cinemática, que pues de hecho si ustedes se fijan bueno, si se fijaron en su momento cuando vieron los videos, pues parte de lo que ustedes pudieron estudiar un poquito sobre vectores, si vieron los videos de vectores, y si no, pues lo que puedan haber recordado de su curso de vectores y matrices, ¿no? Entonces vamos a hacer una recapitulación, un breve repaso de lo que ustedes tuvieron que haber tomado nota en su momento, y de un solo vamos a entrar en materia a hacer algunos ejercicios sobre esa temática. Entonces, me dicen que la cinemática es el estudio es la rama de la mecánica. La mecánica es todo, este curso en esencia es un curso de mecánica, no mecánica automotriz, que es al que estamos acostumbrados a asociar la palabra mecánica, sino que mecánica pues es la ciencia, es el estudio del movimiento en general, ¿verdad? De la dinámica y cómo se produce todo eso. Pero en este caso, la cinemática es la rama de la mecánica que simplemente describe el movimiento sin considerar las causas que lo producen. Es decir, cuando yo estudio cinemática, yo no estudio fuerzas, yo no estudio energía, yo no estudio nada más que el movimiento como tal, ¿sí? Y pues eso nos presenta una serie de ventajas y pues eso es algo que vamos a ir asimilando a medida que vayamos avanzando con los contenidos. Y pues ese video en sí era de conceptos clave, pero más adelante nosotros vamos a ir sistematizando esto y vamos a ver cómo se aplica a varios tipos de movimiento. Vamos a estudiar movimientos unidimensionales, sea horizontales o verticales, y vamos a estudiar movimientos en 2D, que particularmente en nuestro caso, pues el único tipo de movimiento 2D que vemos es el de proyectiles, pero no es el único que existe. Y de hecho, pues eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, entrando en materia sobre los conceptos claves, el primero que pues definimos es la posición. Y pues ahí se dice la ubicación de una partícula en un tiempo dado respecto de un punto de referencia que origina un sistema de referencia. Entonces los aspectos claves acá son estos: sistema de referencia y la ubicación de un punto, de una partícula. ¿Sí? Que por cierto, pues quizá por ahí se mencionaba en algunos de los videos que el modelo con el cual vamos a estar trabajando, por lo menos este primer parcial y el segundo, porque sí, todo eso también se trabaja, es modelo de partícula. Más adelante pues vamos a ver otro modelo que es el de cuerpo rígido.
Pero bueno, eso es la posición. Y esa cantidad física nosotros la podemos caracterizar por medio de vectores. ¿Sí? Entonces, pues, por ahí se menciona el hecho de que pues, la posición se describe por medio de eso, ¿no? Normalmente uno lo hacía con coordenadas en 110, por ejemplo, pues acá ya lo hacemos con vectores, ¿verdad? Y al final pues representa lo mismo y es más conveniente trabajar esto con vectores, ¿no? También definimos la trayectoria, que básicamente es lo mismo que la posición, es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las cuales pasa un objeto al moverse. Pero la trayectoria viene siendo lo mismo que la posición, en cierta manera, solo que en este caso pues me describe la forma del camino que la partícula, por ejemplo, va ejerciendo. ¿Sí? Entonces vemos que es el mismo vector r, ¿verdad? Cuyas unidades en el sistema internacional son los metros, pero dependiente del tiempo. ¿Sí? Pero al final, pues, la trayectoria en cierta manera es como una especie de generalización de la posición. También definimos el desplazamiento como una cantidad vectorial que representa el cambio en la posición de una partícula a lo largo de una trayectoria. Entonces, pues, ahí tenemos la representación. Por ahí en uno de los videos se explicaba, ¿sí? La cuestión del cambio en la posición, por ahí ya está expresado. Y pues entonces definimos que el desplazamiento es eso. Entonces partimos de la diferencia entre dos vectores, que es eso que tenemos ahí, pero podemos particularizarlo a nuestro sistema de coordenadas. Vea que pues en general estas cantidades pues son susceptibles al sistema de coordenadas. Sin embargo, a medida que vamos avanzando con el curso nos vamos a dar cuenta que al final el sistema de coordenadas, el sistema de referencia que nosotros podamos utilizar pues es indistinto de la física. Eso pues va a quedar un poquito más claro a medida que vayamos haciendo ejercicios. Pero bueno, ahí definimos el desplazamiento, es una cantidad vectorial. Vea que hasta ahora las tres cantidades que hemos definido son vectores. O sea, posición es una cantidad vectorial, trayectoria es una cantidad vectorial y el desplazamiento como tal es una cantidad vectorial, ¿no? Y tenemos dos formas de representarlo. La forma directa, que es la resta entre vectores. Vea que pues, este delta R de acá es una resta representada en forma gráfica. ¿Sí? Básicamente es el cambio en la posición directamente, como tal, como aparece ahí. Pero también podemos expresarlo en términos de sus componentes, y es algo que se destaca ahí, ¿verdad? Que es muy conveniente poder expresar estas cantidades en términos de los componentes porque pues, es más fácil analizar cada componente que vectores, ¿verdad? Estas cantidades vectoriales como tal. Entonces, pues, por eso se hace ese análisis. Las unidades del desplazamiento también corresponden a metros. Y me describe un caso particular, y es que para una trayectoria cerrada, el desplazamiento es igual a cero, y pues tiene sentido, ¿no? O sea, estamos hablando de que no hay un vector que se extienda de P a P, o sea, no existe, no hay forma de que extienda, o sea, la palabra aquí clave es extensión, o sea, cómo ir de P a P y que mida más de 0 metros, pues es imposible, ¿no? Entonces, desplazamiento es igual a cero. Sin embargo, si usted pone una analogía por ahí, y es algo que también se explicaba en los videos, me parece, que es con el hecho de que, pues, si usted, por ejemplo, está recorriendo un estadio, digamos, una pista de atletismo, ¿sí? Su desplazamiento va a ser igual a cero, ¿no? O sea, usted tiene un punto de partida y vuelve a ese mismo punto de partida, pues, claramente el desplazamiento, pues, va a ser igual a cero. Sin embargo, el que el desplazamiento sea cero no necesariamente implica que la distancia sea igual a cero, que es la siguiente cantidad física que se describe por ahí. Y pues la distancia es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula, ¿no? Entonces, aunque usted vaya en un campo, si bien su desplazamiento es cero, no necesariamente su distancia va a ser igual a cero, ¿no? Y pues eso se ejemplifica por ahí, ¿no? Lick, Y no sé si estaba bueno, compartiendo pantalla, pero no logro ver. no sé los demás si también tienen ese problema. Sí, Lick, eso queríamos preguntar. Está compartiendo pantalla, También. no se mira. No se mira, ok, vamos a compartirle de nuevo. ¿Desde hace cuánto no se ve? No me digan que hablé de puro gusto. Desde No que se ha visto comenzó. No, nada. hombre. No se ha visto nada. ¿Y por qué no me dijeron antes? Bueno, ok, pero bueno, igual es lo que ya han visto, ¿no? No voy a volver a comenzar porque qué pereza, o sea, ni modo. También me hubieran dicho antes, ¿no? O sea, en cuanto ustedes noten que uno habla y no aparece nada, pues digan, no, no hay nada en la pantalla. Bueno. Ok, entonces, bueno, aquí básicamente está lo que he venido detallando, ¿no? O sea, qué son cada una de esas cantidades físicas. Eh, que bueno, me veo obligado a explicar de nuevo porque si no va a quedar fuera de contexto, ¿no? Lo que se ha hablado. Pero voy a corroborar. Esta vez si todos ven la pantalla, ¿no? Sí. Sí, ahora sí aparece. Sí, hombre, pero me habían dicho antes. Esto de estar hablando cansa. Ok,
Bueno, entonces, pues vuelvo a definir qué es la posición, la ubicación de una partícula con respecto al tiempo. Nosotros la definimos en forma vectorial, ¿verdad? O sea, en este caso usamos un sistema de coordenadas cartesianas y pues la forma vectorial de describirle es esta. Eso pues también lo vieron en el video, las unidades que corresponden son los metros. Vemos que también se puede representar por medio de una coordenada como tal, pero bueno, resulta más conveniente para nosotros, dado que estamos estudiando movimiento, representarlo en términos de cantidades vectoriales. La trayectoria decía que era una generalización de la posición, ¿verdad? Y que describe básicamente esto, ¿no? Lugar geométrico, las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo al moverse, básicamente por dónde va a pasar el cuerpo, y pues eso es una función que depende del tiempo, o sea que al final la trayectoria es la generalización en cierta manera de la descripción de la posición. Decíamos que el desplazamiento es el cambio en la posición a lo largo de una trayectoria, como pueden ver acá en la figura, ¿no? Entonces, claramente, pues, la partícula que podamos estar analizando describe un movimiento, se mueve a lo largo de toda esa trayectoria, pero la posición inicial es esta, la posición final es esta, y pues el desplazamiento es el vector que va de la posición inicial a la final y ya, ¿verdad? Que pues tenemos que se puede caracterizar por esta diferencia entre esos dos vectores de posición. Claramente, pues, cada uno de esos puntos, P1 y P2, se pueden caracterizar por medio de una posición, R1 y R2, según sea el caso, pues la diferencia en esas dos posiciones me da como resultado el desplazamiento, ¿no? Y de ahí lo que hacemos es contextualizarlo al movimiento, a nuestro sistema de coordenadas, ¿no? En este caso, pues vea que uno puede comprobar fácilmente que el vector de desplazamiento se puede colocar como un desplazamiento en X, en la dirección de X, y un desplazamiento en Y en la dirección de Y, ¿no? Y pues luego se hablaba de que en una trayectoria cerrada, delta R es igual a cero, es decir, el desplazamiento es cero, y pues ahí el ejemplo que estábamos aplicando era ese, ¿no? De que pues usted recorre una pista de atletismo, tiene un punto de partida y vuelve a ese punto de partida, claramente el desplazamiento va a ser cero, más no la distancia, ¿no? La distancia pues me dicen que es la longitud de la trayectoria seguida por la partícula, en este caso, por ejemplo, en el escenario que les he planteado del estadio de atletismo, pues la distancia es esa longitud, ¿no? O sea, la longitud de ese arco circular que usted recorre a través de la pista, y pues eso de distancia, que no es lo mismo que desplazamiento, ¿verdad? Pues una forma de comprobarlo pues es esta. Y me hacen ciertas observaciones, me dicen que la única manera en la cual una distancia puede ser igual a la magnitud, ojo, porque vea que la distancia, más adelante pues me dicen que es un escalar, entonces me dicen que la única forma en que una distancia puede ser igual a la magnitud del desplazamiento es si la partícula viaja en línea recta. Esa es la única forma. Y pues ahí me dicen que la distancia es una cantidad escalar, y pues eso también se explica en los videos, de que esto es así porque usted no puede asignar una dirección intrínseca a ninguna parte de la trayectoria. Es decir, o sea, no puedo decir que va a haber un vector curvado que vaya igualito, o sea, eso no tiene sentido. Entonces, por esa razón, al no tener una dirección intrínseca, pues la distancia es una cantidad escalar. A diferencia del desplazamiento, que sí es vectorial, como todas las otras cantidades que hemos visto antes y con el desplazamiento. Bien, no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta o algo en el video que se haya explicado hasta esta parte que no haya quedado claro. ¿Una duda? ¿No? Ok. Y bueno, eso en cuanto a distancia. Luego entramos a velocidad, que ya es la relación del cambio en la posición con respecto al cambio en el tiempo, ¿no? Entonces, pues, por definición, la velocidad media o velocidad promedio, pues es esto, ¿no? La relación entre el cambio en la posición y el cambio en el tiempo, que también se puede caracterizar en términos de sistema de coordenadas con una componente en X de la velocidad media y una componente en Y pues de repente si hubiera un movimiento en todo el espacio, habría una componente en Z, ¿no? Y pues haciendo el análisis vectorial, porque vea que usted tiene que este vector de velocidad media es proporcional a otro vector, y es el vector de desplazamiento. Es decir, que el vector de velocidad media siempre va a ir en la dirección del vector de desplazamiento, ¿no? Y pues eso se evidencia en esta fórmula de acá, ¿verdad? Vea que el vector de velocidad media es exactamente igual al vector de desplazamiento dividido por otro factor, que en este caso el factor por el cual está dividido es el intervalo de tiempo que le toma hacer el cambio de posición, por ejemplo, a una partícula, ¿verdad? Entonces, pues, eso en cuanto a la velocidad media, pero también se distingue otra cantidad escalar por ahí, que es la rapidez media o la rapidez promedio. Entonces, la rapidez promedio es la distancia recorrida por una partícula entre un intervalo de tiempo. Y pues, esta es la clásica fórmula de velocidad, que uno le pone velocidad, que no es velocidad, ¿verdad? Y pues por ahí se hace la aclaración en el video también, igual a distancia entre tiempo. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿verdad? Porque muchas veces se confunden y pues cuando estamos analizando movimiento en una dimensión, un movimiento rectilíneo, usan esta fórmula. Y en cierta manera, entre comillas, es válida. ¿Sí?
Pero en general, pues no es el approach correcto. ¿Por qué? Porque pues cuando usted analiza cuando usted usa esta fórmula para poder calcular, por ejemplo, una rapidez, o si de repente le dan la rapidez y le piden la distancia, y usa esta fórmula, entonces debe tener cuidado, ¿no? Porque cuando uno hace movimiento rectilíneo, esto es susceptible a la referencia. Entonces, usar la fórmula de B igual a D entre T, que es la famosa fórmula que ya conocemos, sin saber nada más de contexto, pues no es correcto, ¿verdad? Eso también es una cuestión que vamos a entender mejor a medida que vayamos avanzando con el curso, a medida que vayamos haciendo ejercicios, ¿verdad? Entonces, velocidad media no necesariamente es lo mismo que rapidez media, porque pues la rapidez media tiene que ver con escalares. Vea que la rapidez media es distancia de la trayectoria entre el tiempo que toma recorrer, ¿verdad? Entonces, pues hay que saber distinguir entre ambos. También se definía la velocidad instantánea, y pues en el video más o menos se explicaba que en cierta manera esta era la base de lo que usted ve en cálculo como la definición de la derivada, ¿no? Entonces lo que hace es ir achicando el intervalo de tiempo en que le toma hacer el recorrido hasta llegar a un valor instantáneo de velocidad, ¿no? Y entonces tiene que, por definición, la velocidad es la derivada de la posición, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Las unidades que utilizamos tanto para rapidez promedio como para velocidad promedio como para velocidad instantánea son metros por segundo, como pueden ver, esas en el sistema internacional, contextualizando también con lo que pudieron haber visto en los videos de unidades. ¿Sí? Cuando ustedes vieron las unidades, pues vieron que había varias, pero pues las del sistema internacional son la base con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Bien, esto pues hay que saber distinguir cada tipo de velocidad. Me hacen una observación en cuanto a la velocidad instantánea, que es siempre tangente a la trayectoria, ¿verdad? La velocidad instantánea siempre es tangente a la trayectoria. Y en general, pues nosotros no le llamamos a la velocidad instantánea siempre solo velocidad instantánea, simplemente le decimos velocidad. O sea, esta velocidad instantánea es la misma velocidad que, por ejemplo, registra el velocímetro de un auto, cuando usted va en un auto, digamos. Pues. Entonces, esa velocidad que registra el velocímetro es la velocidad instantánea que lleva el auto, por ejemplo, o la motocicleta o cualquier medio de transporte en ese momento. Entonces, por esa razón, pues usted no viene y dice, no, voy a una velocidad instantánea de 80 km por hora. Simplemente dice, voy a una velocidad de 80 km por hora. Entonces, pues ahí para también distinguir más o menos la notación o el lenguaje que utilizamos para describir cada cosa. Y por último, me definen la aceleración, que pues vemos que es una aceleración promedio análoga a la velocidad promedio, ¿verdad? Que es un cambio en la velocidad con respecto a un cambio en el tiempo, o sea, cómo cambia la velocidad entre en un intervalo de tiempo dado, ¿no? Y pues también eso se explicaba más o menos en el video. Noten que en este caso el vector de aceleración media no necesariamente tiene que ser tangente a la trayectoria, y aquí se comprueba, ¿no? Vea que pues los vectores de velocidad sí son tangentes a la trayectoria, porque eso siempre es así, porque ya lo habíamos definido antes, pero el vector de aceleración no siempre es tangente a la trayectoria. Esto va a tener una connotación más profunda en el segundo parcial. O sea, cuando nosotros iniciemos el segundo parcial, y también el tercero más o menos, pues vamos a ver qué connotación tiene el hecho de que la aceleración promedio, también instantánea puede ser así, no necesariamente sea tangente a la trayectoria. Y solo hay un escenario en el cual la aceleración promedio o bien instantánea puede ser tangente a la trayectoria, y es si el movimiento es en una dimensión. Que eso también lo vamos a ver en los próximos días. Y por último, pues definimos la aceleración instantánea también análoga a la velocidad instantánea, no es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero a su vez, pues la velocidad instantánea ya la habíamos definido como una derivada, ¿no? La derivada de la posición, que es lo que tenemos acá. Por lo tanto, yo también puedo decir que la aceleración sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. O bien la primera derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. Vea que las unidades de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, pues, aquí ya vamos viendo cada cosa en el sistema internacional. Y pues de ahí lo demás es lo que hemos venido viendo en todo esto, ¿verdad? Si usted se fija, toda la secuencia es, partimos de una expresión vectorial y terminamos en una expresión vectorial en términos de las componentes. Si es que usted puede plantear cada una de estas cantidades vectoriales en términos de sus componentes, y eso vuelve más sencillo el análisis. Es decir, no ocupa analizar un vector, que analizar un vector así nomás pues es un poquito más complicado de lo que es analizar el movimiento en componentes, ¿no? Entonces, pues, ahí esa es la secuencia que se ha venido siguiendo. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguna duda? No, todo claro hasta ahorita. Muy bien. Esto, pues, si ustedes ven, o sea, voy muy rápido porque de todas maneras, pues, es algo que ya habrán visto y ya se habrá explicado mejor, entonces, pues, no, o sea, solo estoy recapitulando para los que quizá no lo han visto o los que no recuerdan mucho, pues, ahí nomás, ¿verdad?
De ahí, pues, en los videos lo que hacíamos era un pequeño análisis, que era este de acá, de la relación que hay entre esas cuatro cantidades, que son posición, velocidad, aceleración y tiempo, que son precisamente los cuatro parámetros o los cuatro, sí, son los cuatro parámetros que nosotros estudiamos en cinemática, ¿verdad? Nosotros no estudiamos fuerzas, no estudiamos nada más que eso, ¿verdad? Entonces, en este diagrama que ustedes están viendo en este momento, lo que hacemos es ver cómo se relacionan entre sí posición, velocidad y aceleración. Y vea que, por ejemplo, si usted quiere determinar la velocidad de un objeto conociendo la posición, pues simplemente lo que hace es derivar, ¿no? O sea, recuerde que pues, la velocidad es la derivada de la posición, la velocidad instantánea. Y a su vez, si usted quisiera contrario, en el cual yo conozco la aceleración, pero no conozco la velocidad o la posición, pues entonces voy para arriba en mi diagrama. Y en este caso, la función inversa a la derivada, pues ya sabemos que es la antiderivada. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es integrar. Y así, pues, si yo conozco la aceleración y quiero conocer la velocidad, pues integro la aceleración. Si quiero conocer la posición, integro la velocidad, ¿no? Entonces, pues aquí se explica esto. Y pues al final se postulan, no se deducen. La deducción es bastante simple. Si ustedes de hecho pues revisan el libro de texto, que pues, eran las sugerencias que se daban en los videos también, ahí sale la deducción muy bien explicada. Entonces pues simplemente lo postulo y lo contextualizo a las coordenadas pertinentes, así como lo hemos venido haciendo todo este tiempo, ¿no? Y pues podemos obtener la velocidad a partir de una aceleración por medio de esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Y pues básicamente lo que hacemos es evaluar una condición inicial para un tiempo inicial y de ahí pues hacer la integral de la aceleración, ¿verdad? Porque pues siguiendo la lógica que habíamos visto acá arriba, pues tenemos que, si queremos la velocidad, pues debo integrar la aceleración, ¿no? Y pues eso está evidenciado acá. De ahí para allá lo que hago es un análisis por componentes y pues expresar precisamente esas velocidades en función de la aceleración en términos de las componentes, ¿no? Eso pues cada ejercicio tiene su particularidad al respecto. Y de una manera similar, pues yo puedo obtener una expresión de la posición a partir de una velocidad. ¿Sí? Entonces, pues vea que es la misma lógica, ¿verdad? El valor de una condición inicial para la posición y de ahí integrar la velocidad, siguiendo la lógica de nuestro diagrama esquemático de acá, en el cual me dicen, bueno, si usted conoce la velocidad pero no la posición, pues integre, ¿no? Y entonces llegamos a esto, que de ahí pues se contextualiza a lo que pues corresponde a cada una de las coordenadas que podamos analizar del mundo. Bien, y bueno, eso sería pues en esencia lo que ustedes vieron en el video. No sé si hay alguna pregunta, si todo está claro en cuanto a eso. Creo que todo bien. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces pues si todo bien, vamos a hacer algunos ejercicios sobre esa temática, ¿no? Entonces vamos a empezar con uno que siempre me gusta hacer. Es un buen punto de partida para estos cursos. Vamos a hacer el problema 2.4. Este de acá. Entonces me dicen que, bueno, por cierto, pues vean que los problemas que yo voy a estar haciendo de ejemplo, pues provienen de los ejercicios sugeridos. Es decir, siempre nos vamos a contextualizar en los ejercicios sugeridos. Algunas veces podría que yo haga algo no sugerido, pero por lo general los problemas que yo hago son los que están sugeridos por la coordinación del curso, ¿verdad? Entonces, pues toda esa información, ustedes ya saben, está en el campus. Bien, entonces, pues vamos a hacer este problema. Me dicen que partiendo de un pilar, usted corre 200 metros al este en la dirección de más x, con una rapidez media, ojo, una rapidez media de 5 metros por segundo. Luego me dice que recorre 280 metros al oeste con una rapidez media de 4 metros por segundo hacia un poste. Entonces me piden calcular la rapidez media del pilar al poste en el inciso A. Y en el inciso B, vea que me piden la velocidad media. Pues ahí viene más o menos lo que habíamos hablado, ¿sí? De que pues, uno debe saber distinguir cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿no? Y pues en este problema pues se suscita esa situación, ¿no? En la cual tenemos que saber qué es cada cosa, ¿no? Entonces pues vamos a tomarlo en cuenta para el problema y entre en pánico, o por lo menos a mí me pasaba cuando era estudiante.
y pues, y quedo, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo empiezo? Ni siquiera, pues, entonces mucha gente, pues, de repente tiene dificultades con eso. Se los digo porque, bueno, a mí me pasó, pues, no sé si a los demás les pasa, pero bueno. Entonces, pues, vamos a definir una estrategia para la resolución de problemas. En este caso, esa estrategia va a ser siempre la misma. En el fondo, pues, ustedes van a notar a medida que vayamos resolviendo más problemas y más problemas, que la estrategia va a ser siempre la misma, pero nosotros vamos a ir adecuando a medida que vayamos avanzando con los contenidos a las particularidades que pudieran ir surgiendo de cada tema, ¿no? Entonces, pues, esta estrategia la voy a plantear para problemas de cinemática en una dimensión, que vea que este es el caso, ¿no? Este problema de acá, pues, es cinemática en una dimensión porque vea que todo el movimiento solo sucede en el eje X, es decir, va hacia el este en el eje X, luego va hacia el oeste, pues tendría que ser en el mismo eje, no cambia la dirección hacia otro eje, no va en Y o en Z, pues. Entonces, pues, esta estrategia que voy a plantear a continuación, pues, es útil para problemas en una dimensión. Entonces vamos a plantear una estrategia para la resolución de problemas. En este caso sería de cinemática unidimensional horizontal, siendo muy formal con lo que vamos a hacer. Entonces, estrategia. Entonces, voy a darles una serie de pasos que ustedes pueden orientarse de ellos para poder resolver los problemas. Y el primer paso, que pues debemos identificar que vale la pena anotar, pues es determinar qué datos tiene el problema y qué incógnitas tengo por resolver. Entonces, lo primero que uno hace pues, es ver qué datos puede sacar del problema, qué información le está dando el problema, que es su punto de partida. ¿Verdad? O sea, saber qué le está dando el problema. Y además saber qué le está preguntando, ¿no? Porque pues, de nada sirve sacar información y no saber qué rayos quieren, entonces pues es importante conocer tanto datos como incógnitas en el problema. Ese es el primer paso por lo general para poder resolver problemas. Esto, por cierto, no está escrito en piedra, o sea, a medida que usted vaya adquiriendo la pericia para resolverlos, pues obviamente puede saltarse pasos o puede cambiar el orden, lo que sea, ¿no? Pero pues en general como un punto de partida, pues me parece que sí está bien seguirlo. Entonces, primer paso, pues determinar datos incógnitas. Segundo paso es que, de ser necesario, vale la pena hacer un dibujo de lo que está pasando, ¿no? del escenario que nos están planteando. Entonces muchas veces pues vale la pena hacer un dibujo para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, puede ser que solo con sacar los datos no baste y pues usted ya, bueno, voy a hacer el dibujo del movimiento para ver cómo es y ahí pues ya puedo orientarme un poquito mejor cómo proseguir, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces un segundo paso conveniente pues es, no siempre es necesario, ¿verdad? Pero pues ahorita que venimos empezando quizás sí. Entonces ese es el paso 2. Vamos al paso 3. Entonces nuestro tercer paso pues sería determinar la ecuación, a veces puede ser más de una, ¿verdad? Que tengamos que resolver alguna otra para luego encontrar lo que nos piden, que pues relacione la información que nos da el problema, que son los datos, con las incógnitas que este plantea, ¿no? Entonces pues siempre va a haber ese escenario en el cual va a haber una ecuación que relacione todo esto, ¿no? Entonces pues ese es el paso 3, determinar cuál es la ecuación. El paso 4 pues es el más fácil, diría yo, entre comillas, porque simplemente es aplicar la matemática, que es básicamente resolver. Es decir, usted pues aplica los métodos matemáticos pertinentes, iterar, derivar, despejar, no sé, todos los métodos que usted ya ha visto desde 110 hasta cálculo 1, para pues resolver el problema.
Pero entonces ese paso pues es relativamente sencillo. Y el paso 5, no sé si es el más importante, pero es de los más importantes, ¿verdad? Y ese no es tan fácil como resolver, aunque depende de la perspectiva, es cuestionarse y decir, ¿tienen sentido mis resultados? Y este paso es importante porque el hacer este paso básicamente es hacer física. Es decir, porque por ejemplo, si usted va resolviendo y de repente le piden la velocidad de una hormiga, digamos que le piden la velocidad final que tiene una hormiga o que estaba en una carrera, digamos, o algo así. Y usted tiene que esa velocidad final fuera, ¿qué? 25 metros por segundo, por ejemplo. Entonces usted se pone a pensar, puchica, estamos hablando de que una hormiga está recorriendo 25 metros cada segundo. Y pues ahí tiene mucha validez esta pregunta. ¿Tiene sentido que una hormiga recorra 25 metros por segundo? Yo creo que ni 25 centímetros, ¿verdad? O sea, no, sabemos que las hormigas no se mueven tan rápido. Entonces, preguntarse si tienen sentido los resultados es muy importante, y de hecho ahí es donde usted está haciendo la física. Todo lo demás, pues obviamente también, ¿no? O sea, al final son constituyentes, pero interpretar la información que usted está calculando, pues es donde precisamente está aplicando física, es donde está aplicando esos conocimientos, ¿verdad? Ese pragmatismo que debe tener para visualizar los problemas que le puedan surgir. Entonces, pues en esencia, estos serían los 5 pasos que por lo menos ahorita, ¿verdad? En principio, vamos a estar siguiendo para resolver estos problemas. Como les digo, al final en todos los demás temas que vamos a estar viendo en este curso, pues podrían estarse ocupando estos pasos con agregados o a veces le quitamos algunos pasos, pero al final la esencia es la misma, ¿verdad? Y en los libros de hecho proponen otras estrategias, pero bueno, en general la que yo he notado pues es esta, ¿verdad? Por lo menos al momento es el problema. Bien, no sé si hay preguntas con la estrategia para resolución de problemas. ¿Preguntas hasta ahorita, no? Bueno, entremos en materia, pues. Entonces me dice, partiendo de un pilar, usted corre 200 metros al este, con una rapidez media de 5 metros por segundo. Luego me dice que recorre 280 al oeste, con una rapidez media de 4 metros por segundo hasta un poste. Y bueno, de aquí usted ya puede ir sacando los datos incógnitas, cumpliendo con la estrategia de resolución de problemas, ¿no? Pero pues en este caso, yo voy a alterar un poquito el orden. Y pues simplemente voy a empezar haciendo el dibujo. Y en el dibujo voy a manifestar el paso 1. Entonces, este es uno de esos casos en los que les digo, ¿no? O sea, usted a conveniencia va trabajándolo como lo entiende, ¿no? Pero en este caso, pues para mí, por ejemplo, es más fácil hacer el dibujo primero y después, pues plantear los datos, ¿verdad? Contextualizar los datos en el dibujo. ¿Dónde corres los 200 metros? Partiendo del pilar. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Evidentemente. Entonces recorre desde aquí, desde esta posición, lo voy a hacer en otro color para que contraste. Entonces, desde esta posición hacia la derecha, recorre 200 metros. Entonces, tenemos que de aquí hasta acá hay 200 metros. Y me dicen que esos 200 metros son recorridos con una rapidez media de 5 metros por segundo. Es decir, que la rapidez con la cual se dirige hacia la derecha, que vea que le va a poner solo b media, no le voy a poner el símbolo vectorial porque no es una velocidad. Entonces, de la rapidez media le vamos a llamar 1, porque pues es un tramo del recorrido, ¿no? Es igual a 5 metros por segundo. Luego me dicen, recorre 280 metros al oeste con una rapidez media de 4 metros por segundo hasta un poste. Entonces yo les quiero preguntar, en ese dibujo, ¿qué tan lejos estaría el poste del pilar? 80 metros 80 metros ¿hacia dónde? hacia el lado contrario de donde corrió. Muy bien, correcto. Serían 80 metros hacia la izquierda en este caso. Correcto. Entonces tendríamos, bueno, si aquí hay 200, ponerle que pues 80 habrá por acá. Entonces digamos que el poste está por aquí, ¿no? Y estamos hablando de que recorrió 280 metros hacia la izquierda. Entonces estamos hablando de que esos 280 metros están medidos de aquí a acá, ¿no?
Y me dicen que la rapidez media con la cual recorrió esos 280 metros, en este caso sería hacia el otro lado, vamos a llamar B media 2, pues va a ser igual a 4 metros por segundo. Y bueno, vean que ahí ya tengo todo, ¿no? He hecho mi dibujo y además he contextualizado los datos que me han dado el problema. No sé si hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Vamos al inciso A entonces, donde me piden la rapidez media. ¿Verdad? En el inciso A me piden determinar la rapidez media del pilar al poste. Y en el inciso B me piden determinar la velocidad media, aquí pues ya es vectorial, ¿no? Del pilar al poste. Entonces, empecemos con la rapidez media, ¿no? Y por definición, porque bueno, vean que ya tenemos el paso 1, ya tenemos el paso 2, ¿verdad? Entonces el paso 3, pues que sigue es determinar ecuación o ecuaciones que relacionen datos con incógnitas. Entonces empecemos, ¿no? Porque lo que me están pidiendo es una rapidez media. Entonces, en general, no necesariamente para este escenario, pero en general, ¿a qué es igual la rapidez media? Sería distancia entre tiempo. Sería la distancia total del recorrido, ¿verdad? Entre el intervalo de tiempo que toma hacer este recorrido. Muy bien. Entonces, vea que en esencia, esta es la ecuación con la cual vamos a trabajar, ¿no? Llegar hasta el poste. ¿Qué distancia recorre la persona desde el pilar hasta el poste? Lick, disculpe, no sé si solo es a mí que por momentos se le corta y hasta el rato vuelve a escucharse, Sí, a mí también me pasa. A mí ¿verdad? también. Ah, También me pasa. ok. Sí, ahí, bueno, tengo que Solo, verificar la conexión. Pero ahorita no me se escuchan escuchó bien. lo último que dijo hace poco, no se escuchó. Ok, sí, estoy viendo que está fallando mi conexión. Pero bueno, la pregunta que estaba haciendo era, ¿cuál sería la distancia? ¿Cuál sería la distancia que recorre la persona desde el pilar hasta el poste? ¿Qué sería igual a esa distancia? 480 metros. ¿Por qué no sería solo 80? Porque primero hizo 200 y después 280. Correcto, muy bien. Y por definición la distancia es todo el recorrido, toda la trayectoria, ¿verdad? Entonces tenemos que sería todo este movimiento, ¿no? Hasta acá, eso de ahí es la distancia. Entonces, correcto, tal como ustedes han dicho, la distancia sería 480 metros y no 80. ¿Verdad? Entonces ahí viene eso, de no confundir distancia con desplazamiento. ¿Verdad? Muy bien, correcto. Ahora, ocupamos el intervalo de tiempo que le tomó hacer ese recorrido, no esos 480 metros. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder determinar esto de acá? No sé si hay alguna idea. Dividirlo en dos ecuaciones. ¿Cómo? Dividirlo en dos ecuaciones. Primero calcular los 200 metros con la Ujú. rapidez que nos dieron y luego los 280 con la otra rapidez media. Correcto, porque tenemos que para cada segmento, para cada tramo del recorrido, efectivamente, ¿no? Nos dan cuál es la distancia y nos dan la rapidez media asociada a esa distancia. Muy bien. Entonces tendríamos que, para el caso, para la primera trayectoria, ¿no? Tendríamos que la rapidez media 1 sería igual a la distancia de la primera trayectoria, que son los 200 metros, entre un intervalo de tiempo delta T1, que sería el tiempo que le tomaría hacer este recorrido, ¿no? Entonces tendríamos que delta T1 pues va a ser igual a la distancia entre la rapidez media, que son datos que pues ya conocemos, ¿no? Entonces tendríamos que sería 200 metros entre 5 metros por segundo. Por lo tanto, delta T1, ¿qué tendría que ser igual? 40, ¿verdad?
Son 40 segundos, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, ese sería el tiempo que le toma hacer el primer tramo. Una lógica similar seguiría el tiempo que toma hacer el segundo tramo, ¿no? Y entonces tendríamos que la rapidez media 2 sería igual a la distancia 2 entre el intervalo de tiempo delta T2. Muy bien. Entonces tendríamos que delta T2, análogo, sería la distancia 2 entre la rapidez media 2, ¿verdad? Y pues me quedaría, sería en este caso 280 metros entre 4 metros por segundo. ¿A cuánto es igual eso? 70, ¿verdad? Sí, 70. Bien. Entonces tenemos que delta T2 sería 70 segundos. Por lo tanto, tendríamos que el tiempo total de todo Se le cortó, se cortó. ¿Se ve la pantalla todavía o Sí, la pantalla sí se mira. El problema es que se corta de usted el audio? Sí. Ah, ok. El audio. Entiendo. Sí, no sé cómo, o sea, cómo resolver ahí, porque bueno, tal vez para la clase de mañana se escuche mejor. Ahí voy a ver qué puedo resolver. Pero ahorita simplemente lo que he hecho es calcular esos intervalos de tiempo y calcular el total. Eso sí está claro, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Muy bien, de ahí para allá pues vea que es muy simple. Nosotros es reemplazar los 480 metros, los 110 segundos y con eso calculamos lo que nos piden en el inciso A, que es la rapidez media del pilar al poste. Entonces tendríamos que la rapidez media va a ser igual a 480 metros entre 110 segundos. Calculemos por favor a qué es igual eso. A 4.36. 4.36 unidades. Metros sobre segundo. Muy bien. Siempre hay que colocar las unidades, muchachos, porque las unidades son los que me dicen qué cantidad, con qué estamos tratando, ¿no? O sea, usted no puede venir solo y poner solo 4.36, porque yo le voy a preguntar, ¿4.36 qué? ¿Calabazas? No sé, borradores, lo que sea, ¿no? Entonces, la unidad siempre debe ir. Entonces, deben tener en cuenta eso. ¿Verdad? Siempre deben tener en cuenta que hay que colocar las unidades. En este caso, pues las unidades son son metros por segundo, ¿verdad? De ahí pues viene lo que se vio en los videos acerca del análisis dimensional, ¿no? Eso es muy importante hacer, ¿sí? Porque pues eso nos corrobora que tenga sentido nuestro resultado también, ¿no? O sea, no tiene sentido de que usted le pida una velocidad y la velocidad le quede en metros, o sea, porque el metro es una unidad de longitud. O en un caso más extremo, ¿no? Que en lugar de quedarle una velocidad en metros por segundo, le quede en kilogramos. O sea, la velocidad es que pesa 4 kilogramos, o sea, no tiene sentido. Entonces deben tener en cuenta eso. Lo otro es que una pregunta que suele surgir, bueno, ¿cuántas cifras debo tomar después del punto? Entonces, vean que para este caso, en el problema, bueno, en este caso, pues veo que el problema no está muy bien planteado, porque pues me dan que hay 3 cifras significativas en aunque al final estas se pueden considerar como 2. Entonces, aquí, ¿cuántas cifras debo dejar después del punto? Me lo dice el mismo problema, ¿no? La cantidad de cifras significativas que me está dando el problema es la que me dice cuántas cifras debo dejar después del punto. Entonces, vea que si somos muy formales, ¿verdad? Y vemos que, pues, para el caso de las rapideces medias, pues solo hay 2 cifras significativas, porque vea que el que exista un 4.0 acá me implica que ese 0 es significativo. Si no fuera significativo, solo me diría que es 4 metros por segundo o 5 metros por segundo por acá. Entonces, pues vamos a ser bien formales con lo de las cifras significativas. En este caso, pues voy a dejar mi respuesta expresada en 2 cifras significativas. Entonces, esto lo redondeo a 4.4 metros por segundo. Esto, pues, basados en lo que ustedes pudieron haber visto en los videos de cifras significativas, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Todo claro hasta ahorita? Bueno, yo no he visto ese video que mencionó, pero por ejemplo, si fuera 4.23, no lo redondearía, sino que solo lo dejaría en 4.2. Correcto. Sí, ahí hay unas reglas por ahí para el redondeo y todo eso. En este caso, por ejemplo, era 4.36. Hay una regla por ahí que dice que si usted tiene que el número anterior, o sea, el 36, pues podría redondear, pero como es par, supuestamente no lo redondea, algo así.
Yo no me sé muy bien esas reglas, entonces para mí no, yo omito eso y bueno, 4.36, pues entonces el 6 redondea al 3 porque es mayor de 5, entonces lo redondeo a 4.4. Pero el escenario que usted me dice, por ejemplo, de 4.23, yo lo dejaría en 4.2. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, vamos al inciso B, donde me piden ahora la velocidad media. Entonces, recordemos, por la definición, ¿a qué es igual la velocidad media? ¿A qué es igual la velocidad media? La distancia recorrida entre el tiempo que le toma recorrerla. No, esa no es la velocidad media. No. Ojo, ¿verdad? Por lo que hemos hablado al principio. Entonces, ¿a qué es igual la velocidad media? El desplazamiento entre tiempo. entre el tiempo. Es así, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Porque distancia es la rapidez media. Y la fórmula se parece y por eso genera confusión y por eso yo entiendo la primera respuesta, porque sí, ¿verdad? O sea, uno se confunde. Pero ojo, distancia no es lo mismo que desplazamiento. Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Velocidad media es desplazamiento entre el intervalo de tiempo que toma hacer ese desplazamiento. Rapidez media es distancia, ¿verdad? Entre el intervalo de tiempo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Y en este caso, el desplazamiento del pilar al poste, ¿a qué es igual? A 80 metros. A 80 metros. En magnitud, por lo menos, es igual a 80 metros, ¿no? En dirección, pues depende del sistema de referencia. Entonces, en este caso, pues yo lo que voy a hacer es definir un sistema de referencia positivo en X, porque de hecho me lo dicen acá, ¿no? O sea, cuando usted se mueve hacia el este, va en la dirección de más X. Por lo tanto, cuando va hacia el oeste, va en la dirección de menos X, ¿no? Y pues entonces vea que el vector de desplazamiento sería este de acá, ¿no? Y pues tendría un valor de menos 80 en realidad, porque si usted ve la posición inicial podría ser esta, podría decir que esa posición inicial sea 0, la que este sea el x igual a 0. Claramente la coordenada que le va a corresponder a este pues va a ser x igual a menos 80, ¿sí? Entonces el desplazamiento magnitudinalmente pues es 80, pero pues en la formalidad de los vectores pues en realidad es menos 80, ¿verdad? En este caso sería un vector que va en la dirección de x negativo, o sea que lo puede plantear de esta manera, ¿no? Como 80 metros en la dirección de menos x, que es lo mismo, ¿no? Como lo sabe por lo que acabamos de discutir, ¿no? Recuerde que el desplazamiento es posición final menos la inicial. La posición final en este caso es menor que la inicial, por eso es negativo. Entre el intervalo de tiempo que le toma hacer el desplazamiento, ¿no? ¿Y a qué es igual ese intervalo de tiempo? 110 segundos. 110. ¿Por qué no tendría que ser solo el tiempo que va de aquí hasta acá? Porque uno podría decir, bueno, pero es que el desplazamiento solo es hasta 80, o sea que el tiempo solo es eso, ¿no? Entonces, ¿por qué sería 110 y no eso? No el tiempo de ahí. El tiempo sería con relación a la distancia que se recorrió. Que la distancia sigue siendo la misma, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, sí, ¿verdad? Y ahí viene la relación entre ambos conceptos. Es decir, distancia siguen siendo 480 metros, pero el desplazamiento son 80. Entonces, un error común acá es que, bueno, como solo recorrió esto, pues debo calcular el tiempo que le tomó de 0 a 80 negativo. Y pues no está bien, ¿verdad? En realidad no es eso, ¿verdad? El tiempo sigue siendo 110 segundos porque la distancia sigue siendo 480, aunque el desplazamiento sea 80, ¿no? Entonces, ahí vemos esa naturaleza de que distancia no es lo mismo que desplazamiento. Este es un problema bien interesante por eso, ¿verdad? Sencillo pero interesante. Entonces, el desplazamiento se puede decir que en el resultado final es la distancia que hay entre el punto A y el punto B. No, fíjese que no, así nomás no, porque distancia es todo el recorrido. Entonces, el desplazamiento simplemente es el vector que va del punto A al punto B. O sea, tal como dice la definición. O sea, es el cambio en la posición. Tal como dice la definición. Entonces, la posición cambia de 0 a 80 y directamente el desplazamiento es ese vector que va ahí. Decir que es la distancia, o sea, yo entiendo lo que se refiere, ¿va? De que sería la distancia media de aquí hasta acá. O sea, está bien. Sería la magnitud del vector. Que sería, exacto. Entonces hay que tener cuidado porque sí, o sea, yo entiendo lo que se refiere, pero si somos muy formales con la definición, no es eso, ¿verdad? Porque distancia es todo esto, ¿verdad? Entonces, sí entiendo lo que se refiere, pero no, formalmente, pues no debería decirse así, ¿verdad? Entonces, eso.
Entonces sí, magnitud, eso sí, magnitud del desplazamiento, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya se trata. Muy bien, calculemos a qué es igual esto, por favor. 80 entre 110. 0.72. .72 negativo, ¿verdad? En este caso. Sí. O bien podríamos ponerle así, metros por segundo en la dirección de menos x. Aunque, como lo había mencionado el compañero, era, no sé, porque después del 2 sigue otro 7, entonces no sé si ahí se redondea. Sí, ese tendría que redondearse. Entonces, .73 sería. Sí, ahí sí. Muy bien, entonces vean que pues en este caso la velocidad media no me da igual a la aceleración, a la rapidez media, ¿verdad? En este caso la rapidez media es de 4.4 metros por segundo. La velocidad media pues simplemente es 0.73 metros por segundo en la dirección de x, ¿verdad? Entonces ahí vemos también de nuevo la diferencia entre ambas. Una es escalar, la otra es vectorial. Vea que incluso acá no sale en ningún lado un negativo ni nada porque pues es un escalar, ¿no? Acá sí, ¿verdad? Sale un negativo porque es una cantidad vectorial, ¿verdad? Entonces pues se evidencia esa connotación y pues no es lo mismo distancia que desplazamiento. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, si quedó claro lo que se explicó ahorita. ¿Preguntas, muchachos? Yo lo tengo claro, no sé los demás. Okay. Yo tenía una pregunta, pero no sobre esto, sino sobre la presentación que había mencionado en la clase pasada, que iba a habilitar un Sí. foro. Sí, no he habilitado el espacio todavía. Me queda pendiente. Yo les voy a estar informando. Está bien. Ok. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Ingeniero, yo tengo una consulta. Bien. Digamos que mi base de vectores no es muy buena, porque el licenciado con el que la metí no fue el mejor. Con los videos me puedo poner al día de los vectores. Pues yo digo que sí, va. O sea, en esos videos de vectores soy yo el que los está explicando. O sea, y yo lo que hago es que explico lo que yo necesito que sepan. Entonces, para física sí me sirve. O sea, ¿cuál es la clase que sigue de vectores en matemática? Pero en programación, yo no sé por qué hablo de programación vectores, o sea, pero bueno. Pero ya en ecuaciones diferenciales, por ejemplo, que sí ocupa nociones de independencia lineal y todo eso, eso sí yo lo enseño, obviamente. Pero lo que necesita de vectores para física 100, si usted ve los videos que yo he subido, pues le van a servir porque, o sea, tiene mi sello de calidad, por así decirlo, y no es que me la tire de QU, pero sí considero que pues está lo necesario, por lo menos, para que pueda sobrellevar el curso con los conocimientos de vectores que están ahí. Entonces, yo diría que sí. Muchas gracias, ingeniero. Ok, bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok, entonces por hoy eso sería, ¿verdad? Mañana vamos a hacer más ejercicios siempre sobre estos conceptos. O sea, pues de repente si no han visto el video, véanlo, ¿verdad? Ese es un video un poquito largo, es un video un poquito largo, pero bueno, o sea, hay que verlo y pues tomar nota de esos conceptos y así pues se hace retroalimentación de lo que estamos viendo ahorita. Entonces mañana vamos a seguir haciendo ejercicios sobre esto, de repente sobre la parte de la relación inversa, ¿verdad? Entre velocidad, aceleración y posición. Entonces ahorita vea que vamos va a notar que vamos a ir para abajo, ¿no? Haciendo derivadas. Más adelante vamos a hacer integrales. Entonces, todo esto lo vamos a hacer en estos días a partir de mañana. Bien, entonces nos veríamos mañana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, Nick. Bueno. Buen día. Gracias, igual. Gracias, buen día. Buen día. Ya.